Lugar, como no puede ser menos, quiero agradecer la invitación del Marc Unitari para estar esta mañana con todos vosotros, con todas vosotras aquí en este acto, hablando de un tema que realmente es apasionante, como es el tema de la educación para la ciudadanía. Es cierto, lo que decía Ricard, nunca digo que no para venir a Cataluña, pero lo hago por un motivo egoísta, porque es que cuando yo vengo a Cataluña aprendo bastantes más cosas y cargo las pilas para luego poder seguir trabajando, yo creo que mucho más que lo que yo puedo aportar o que lo que yo puedo decir. Es decir, es un placer venir a Cataluña y desde luego siempre que pueda lo seguiré haciendo y manteniendo. Bueno, me pidió desde el MUCE, me pidieron que hiciera una breve presentación, algo imposible, en 20 minutos, contar lo que puede ser el planteamiento que desde el Ministerio de Educación tenemos acerca de lo que es la educación para la ciudadanía. Voy a intentarlo, 20 minutos es muy poco tiempo, pero por lo menos lo fundamental y lo más importante. En el año 2004 empezamos a trabajar en el Ministerio a lo largo, desde que se tomó posesión hasta todo el verano, hasta finales del verano, en septiembre, para preparar un documento que se conoció como el Libro Verde y que era un documento cuyo título era Una educación de calidad para todos y entre todos. Y en ese primer documento recogíamos los problemas más importantes que podíamos tener hoy día en el sistema educativo y posibles alternativas para esos problemas del sistema educativo en las distintas etapas, distintos colectivos, etcétera. Bien, uno de los puntos que recogía ese libro verde, ese libro de una educación de calidad para todos y entre todos, era precisamente una propuesta sobre la educación en valores y más en concreto sobre la educación en valores de ciudadanía y la introducción de una nueva área o cómo dar respuesta a la educación para la ciudadanía desde una nueva área que se incluyera dentro del currículum, siendo conscientes de que lo que hacíamos no era una novedad, no era empezar desde cero, sino que lo que intentábamos era conectar con las múltiples experiencias y ricas experiencias que hay o que había en general entre el colectivo, el profesorado, entre padres y madres, en distintas escuelas, distintos colegios, retomar todo eso y de alguna manera darle un impulso e incorporarlo al currículum como una asignatura más y como una forma de solucionarlo. Posteriormente estuvimos trabajando con distintos colectivos, llegamos a juntar a todos aquellos que manifestaron su deseo de participar en el diseño de esta asignatura, y en concreto a 46 asociaciones que nos reunimos 4 veces en Madrid, en el Ministerio, y que nos hicieron llegar aproximadamente unos 300 documentos por escrito con sugerencias de cómo debía ser el currículum, cómo podría ser este nuevo planteamiento, y que en la medida de lo posible intentamos incorporar, intentamos buscar síntesis, porque uno de los objetivos y una de las obsesiones que teníamos en aquel momento en el Ministerio era que en este tema hubiera el máximo consenso posible. Luego hemos visto que no ha sido así, ha habido mucho ruido en relación con esta asignatura y con relación en general con la educación para la ciudadanía, ruido muchas veces interesado, ruido muchas veces no veraz, se han dicho muchas cosas que no eran ciertas, pero bueno, ahí está, y si luego interesa en el coloquio podemos volver sobre ello, el por qué ha habido tanto ruido y qué se ha pretendido difundir acerca de lo que era esta asignatura, que yo creo que era muy diferente de lo que estábamos planteando. Bien, me gustaría centrarme en 3 preguntas. ¿Por qué se planteó esta nueva asignatura? Segundo, ¿en qué consiste la asignatura? Y, en tercer lugar, ¿cómo se ha planteado y cómo se quiere llevar a la práctica desde el Ministerio? En primer lugar, las razones para la educación para la ciudadanía y el por qué pensábamos que era necesario plantearla. Insisto en que retomábamos una tradición y una experiencia interesantísima de muchos compañeros y compañeras y de muchos centros en esta misma línea. Y la primera razón fundamental que veíamos era la necesidad de educar en valores. Es decir, algo que siempre ha hecho la escuela, algo que siempre se ha venido haciendo en los centros, pero que en estos momentos, en la sociedad del siglo XXI y en la sociedad en la que nos toca vivir, consideramos que era algo fundamental, importante y que había que retomar y que había que potenciar
a tope, había que potenciar de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una sociedad cada día más plural, en una sociedad cada día más heterogénea, y en una sociedad en la que vemos que coexisten, afortunadamente, múltiples proyectos individuales de vida, múltiples proyectos y múltiples valores individuales asumidos individualmente, y que de alguna manera nos llevan a la pregunta de decir, ¿y qué tenemos en común todos los que tenemos nuestra propia particular visión y nuestros propios y particulares valores acerca de lo que es la vida, acerca de lo que es la sociedad, acerca de lo que es, en definitiva, la felicidad? Es decir, en el plano individual nos caracterizamos por esa pluralidad, y lo importante es decir, tenemos algo en común. ¿Y qué es lo que nos permite tener en común para poder vivir también en común, poder compartir espacios, poder compartir experiencias, poder compartir tiempos, poder compartir objetivos desde la diferencia, personas tan diferentes? Es decir, vamos a averiguar y vamos a trabajar esos valores que son el cimiento, que sirven de cohesión social y que es importante trabajarlo en la escuela. ¿Y por qué es necesario trabajar en la escuela? Porque de alguna manera pensamos que los agentes tradicionales de educación en valores están sufriendo una determinada crisis o una cierta crisis. Empezando por la familia. La familia tradicional podía garantizar una determinada educación en valores. La familia actual es imposible, es un agente más junto con otros, junto con, por ejemplo, la propia escuela, pero sobre todo la importancia que podía tener todo lo que son los medios de comunicación, todo lo que puede ser el acceso a la sociedad de la información, lo que puede ser el acceso a Internet, etcétera, que está educando y que está siendo una fuente de educación y de transmisión de valores tan importante o más que la familia. Igual que el grupo de amigos, el grupo de iguales con el cual se relacionan los chicos, las chicas, y que realmente son agentes también de educación moral y educación en valores muy importantes, muy importantes. La pérdida de influencia de otros factores tradicionales, como puede haber sido la Iglesia o las iglesias en general, como puede haber sido también determinados partidos políticos, que duda cabe que los que nos educamos hace unos cuantos años en temas de política teníamos un concepto mucho más ideal de lo que era la política que lo que puede ser ahora. Yo, por lo menos, para mí es mi experiencia, y perdonad que la ponga así sobre la mesa, de que entonces éramos mucho más idealistas y entendíamos la política como una manera de conseguir otra sociedad completamente distinta. Hoy día la política se entiende lamentablemente mucho más pragmáticamente y mucho más prácticamente, ¿no? Y en fin, esa necesidad en esta sociedad cada vez más plural que nos hace que nos planteemos esa necesidad de educar en valores. En segundo lugar, hay nuevas demandas en la sociedad que llevan a que nos planteemos la educación para la ciudadanía como algo importante y como algo fundamental. Y en concreto, varios puntos de reflexión. Hay un informe que os recomiendo sinceramente, elaborado por la Fundación Alternativas, acerca de la juventud en el Estado español. Está hecho en el año 2005, y una de las conclusiones a las que llega es que es un colectivo, la juventud española, que comparado con otros colectivos jóvenes de Europa son los más despolitizados, los que menos se interesan por los temas comunes, por los temas de la política, de lo que nos afecta a todos, los que menos opinión formada tienen, los que más les cuesta participar, etcétera. Yo creo que es un informe muy serio, es un informe que a nosotros nos hizo pensar y mucho de esta necesidad de superar ese déficit ciudadano, de superar ese déficit cívico que estamos transmitiendo muchas veces a una sociedad, un poco en coherencia con lo que decía antes, en una sociedad plural, una sociedad muy individualizada, una sociedad en la que se predomina o se potencian los valores individuales y que por tanto hay que consigue o llega a este déficit de lo que es la ciudadanía, etcétera. Otra nueva demanda de la sociedad es cómo garantizar la cohesión, cómo garantizar la integración social. Yo creo que cuando estábamos discutiendo todos estos temas tuvieron lugar en Francia, en París, en las principales ciudades, todos los fenómenos de rebelión que hubo en determinadas ciudades, en la periferia, las quemas de coches, toda la rebelión de los jóvenes. Hubo datos impresionantes. Por ejemplo, que los detenidos por la policía, los jóvenes detenidos por la policía, por ejemplo, en París, según el diario Le Monde, el 97%
habían salido de la escuela sin terminar los estudios y sin ningún tipo de titulación. Es decir, cómo estaba vinculado a determinados aspectos educativos y sobre todo al éxito escolar o a la falta de éxito escolar, ¿no? Es decir, nos lleva a decir, bueno, ¿en dónde o cómo hay que trabajar la integración en una sociedad plural? Y volvíamos un poco a la reflexión sobre los valores necesarios para la ciudadanía. El propio hecho de tener que convivir con otras personas diferentes por su origen, por su nacimiento, por su patria, etcétera, como es el fenómeno de la inmigración, que hace 20, 25 años éramos un país que estaba lanzando fuera personas, trabajadores emigrantes, y ahora estamos recibiendo personas inmigrantes, y que es un nuevo reto, un nuevo desafío y una oportunidad que teníamos que aprovechar desde una buena educación para la ciudadanía, etcétera. Y luego, pues eso, la necesidad de superar y decir, ser un buen ciudadano no consiste en saberse la Constitución, no consiste en saberse el Estatuto de Autonomía, consiste en practicar la ciudadanía, vivir acorde con los valores, y por tanto la necesidad de introducir un nuevo elemento que no fuera la formación puramente teórica que habíamos tenido siempre, educación para la ciudadanía igual a conocimiento de las leyes o conocimiento de la Constitución, sino que la educación cívica consiste en actuar de una determinada manera. Tercera razón, el mandato constitucional y el mandato europeo. El mandato constitucional clarísimo, artículo 27.3 de la Constitución, o 27.2, perdón, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Está un mandato claro de la Constitución que hay que hacer, recogido en todas las leyes, sean de un color o sean de otro, pero todos, desde las leyes después de la Constitución, han recogido este mandato y han intentado llevarlo a la práctica. Pero a la vez el mandato europeo. Un mandato europeo desde dos instituciones muy importantes. En primer lugar, el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, que lanza toda una campaña, y la recomendación 12/2002 acerca del fomento de la educación para la ciudadanía, que declara el año 2005 como Año Europeo de la Ciudadanía a través de la educación, y que ahora está preparando para el 2008, para el año que vamos a estrenar dentro de poco, el periodo del 2008 al 2010, todo un programa de lanzamiento de lo que es la ciudadanía, la educación para la ciudadanía, en la cual todos los miembros, los Estados miembros que participamos del Consejo de Europa, tenemos que integrarnos y tenemos que participar. Pero también la Unión Europea ha planteado lo mismo, la importancia de la educación para la ciudadanía, desde la estrategia de Lisboa del año 2000, el programa Europa con los ciudadanos del año 2007 a 2013, todo el tema del desarrollo de las competencias clave, la puesta en marcha de un programa para evaluar, al igual que PISA evalúa las competencias en lectura o en expresión oral y escrita, en matemáticas y en ciencias. También la Unión Europea está lanzando un programa, el programa Civics, para evaluar las actitudes, los comportamientos y los valores ciudadanos, como algo que puede ser muy interesante. Y luego, pues, otra iniciativa, no ya de Europa, sino de la UNESCO, con otro informe que nos encontramos al llegar al Ministerio, en el cual denunciaban que dentro de las naciones y dentro de los estados asociados a la UNESCO, España, en concreto, era una de las naciones más atrasadas en cuanto al desarrollo y educación en el tema de los derechos humanos, y que teníamos un déficit importante que había que cubrir y que había que rellenar. Me detengo un poco en este mandato constitucional y europeo porque hemos oído demasiadas veces que si hay un posible cambio de gobierno en el mes de marzo, pues que esta asignatura desaparecería. Y entonces digo, si esta asignatura desaparece, el gobierno que fuera tendría que dar muchas explicaciones de por qué desaparece, porque no es un capricho de turno del gobierno que llegó en el 2004, sino que es un compromiso, es una tendencia, y hay compromisos muy firmes aceptados por el Estado español que tenemos que dar cauce y que tenemos que llevar adelante. Y una última razón que me parece importante, la insuficiencia del planteamiento transversal. Hasta ahora, muchas veces se había considerado que la educación para la ciudadanía, la educación en valores, tenía que tener un tratamiento transversal, es decir, era de todos, había que tratarlo en todas las asignaturas, pertenecía a lo que se llamaba muchas veces el currículum oculto, si no lo hacíamos explícito, y que de alguna manera tenía que ser contemplado, analizado
y planteado conscientemente desde todo el profesorado y desde todas las áreas y materias. Y es verdad, y esto es así. Pero también constatábamos que los planteamientos de la LOCSE, y sobre todo determinados temas muy relacionados con la educación para la ciudadanía, en el análisis y en la valoración que hacíamos el Ministerio, pues que habían quedado demasiado condicionados a la buena voluntad, al interés, a la preparación, a la vinculación, a los compromisos que podían tener determinados profesores y profesoras o determinados colectivos con esos temas. Y que si realmente había un maestro o una maestra muy preocupados por el tema de la educación vial o la sensibilización ante el tema de tráfico, etcétera, pues aprovechaba y en su asignatura trabajaba este tema. Pero que si no lo había, con un currículum tan academicista, un currículum tan amplio que no daba tiempo, pues muchas veces se quedaba a la buena voluntad y que de alguna manera había que garantizar que en todos los centros se trataba adecuada y sistemáticamente el tema de la ciudadanía y el tema de la educación en valores. Y que no podía quedar esta iniciativa particular, muy respetable, con aportaciones valiosísimas, pero que están ahí y que había que generalizar y que había que, sobre todo, asegurar. Hay que reconocer que este tema del planteamiento transversal fue el que más dividió a todos aquellos que estábamos a favor de la asignatura y a favor en general de la educación, de la educación para la ciudadanía, no a favor de la asignatura, sino a favor de la educación para la ciudadanía. Y pongo un ejemplo: el Consejo Escolar del Estado contó con votos en contra de educación para la ciudadanía, pero los votos en contra, por ejemplo, de determinados sindicatos no eran contra la educación para la ciudadanía, eran contra el planteamiento de un área determinada con la cual no se estaba de acuerdo, y que por lo tanto eran votos en contra del planteamiento del área, no en contra de la educación para la ciudadanía. Posteriormente se ha querido aprovechar y decir, es que hasta el Consejo Escolar votó en contra, y se lo he oído decir a gente que estaba en contra de la educación para la ciudadanía en general. No es cierto. O sea, se votó en el Consejo Escolar contra una determinada manera de plantear la educación para la ciudadanía, precisamente por el análisis de si debía ser transversal o no. Desde el Ministerio lo que hemos pretendido, y creo que quedará muy claro a lo largo de la exposición, es decir, tiene que ser transversal, pero a la vez el que sea transversal es compatible con que haya un área con sus contenidos, objetivos, métodos, etcétera, para todo ello. Esto lo recogimos en el libro verde, y en la parte primera recogíamos este planteamiento de una asignatura específica. La finalidad consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global. Y en la segunda parte de este texto, que es copia es el libro verde, habla de eso, ni está en contra de la enseñanza religiosa y además no entra en contradicción con la práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar, etcétera. O sea, el Ministerio lo que hemos querido es superar esa discusión, reconocer la insuficiencia, pero a la vez mantener que es compatible transversal con una asignatura específica. ¿Qué definición tenemos de educación para la ciudadanía? Hemos hecho nuestra la misma que hacía la Unión Europea, definiendo la ciudadanía en primer lugar como conjunto de prácticas y actividades, lo cual nos marca ya una diferencia muy clara respecto de otras asignaturas. Es decir, lo fundamental es lo que se practica, la actividad que vaya a hacer el alumno o la alumna, el comportamiento que queramos conseguir y que queramos que ejerza el alumno para su aprendizaje. O sea, no se trata de conceptos, no se trata sino de prácticas y actividades. ¿Para qué? Para participar activamente. Es decir, educar para la ciudadanía es educar para la participación. También, además, activa en la vida democrática. ¿Desde dónde? Desde la doble cara de los derechos y los deberes. Es decir, cualquier alumno, cualquier ciudadano, somos ciudadanas en la medida en que somos sujetos de derechos y de responsabilidades, sujetos de derechos y sujetos de deberes, frente a otros enfoques de la ciudadanía que se pueden hacer y que están ahí, que son legítimos, que nos llevaría mucho a discutir, el enfoque neoliberal o el enfoque, pues un enfoque mucho más centrado en que se es ciudadano en la medida en que se participa como sujeto de derechos y sujeto de deberes, muy próximo a los planteamientos del republicanismo, que es distinto
del republicanismo como forma de organización del Estado política, sino como filosofía política, insistiendo en los derechos y deberes. Bien, dicho esto, ¿cómo se propone la asignatura en la LOE? Tiene 4 dimensiones, y nosotros desde siempre hemos querido que hubiera 4 dimensiones básicas y fundamentales. En primer lugar, tiene que suponer y tiene que haber un compromiso de toda la comunidad educativa que esté recogido en el proyecto educativo. O dicho en otras palabras, no puede haber contradicción entre lo que explicamos en clase y lo que se practica en el centro. No puede haber contradicción entre lo que decimos en clase, que hay que ser participativos y estamos educando para la participación, y que luego nuestro proyecto educativo sea contrario a la participación, no dé ocasiones de participar, no establezca los cauces adecuados o no considere prioritaria la participación, por poner un ejemplo. Segundo elemento, segunda nota característica, tiene que suponer una apertura al entorno, una implicación con la comunidad. Es decir, somos ciudadanos no de nuestro centro, sino de un colectivo, de una ciudad, de un barrio, de una nación, en fin, distintos niveles, y tiene que suponer un mayor compromiso, una mayor apertura hacia el exterior. En tercer lugar, se tiene que desarrollar a través de todas las áreas y materias, porque todas las áreas y materias tienen que trabajar la competencia cívica básica, o la competencia básica de social y ciudadana. En este sentido, 2 cosas. Es decir, los 3 elementos que estamos viendo subrayan, mantienen y refuerzan el carácter transversal de la asignatura. Es decir, porque los 3 nos implican a todos, por lo tanto, necesariamente tiene que ser una asignatura transversal. Pero, y a la vez, segunda cuestión, si es a través de todas las áreas y materias, eso significa que no hay profesores de ciudadanía, no hay profesoras de ciudadanía, sino que todos y todas somos profesores de ciudadanía, todos y todas. Es decir, y todos tenemos que trabajar en ese sentido. Y una cuarta característica es ya la nueva área para educación para la ciudadanía. Esas 3 características son compatibles con que haya un espacio, un tiempo en el cual se trabaje determinados objetivos, determinados contenidos, con un método adecuado, con unos criterios de evaluación, etcétera, para todo ello. Por lo tanto, las 4 dimensiones para todo ello. En primer lugar, compromiso de toda la comunidad educativa, proyecto educativo. Yo creo que la foto o la sociedad que recoge esta foto es muy significativa de la sociedad que nos tocó vivir a algunos cuando éramos chavales y cuando éramos pequeños. Siempre me pregunta alguien, ¿estás ahí? No, no estoy ahí, está sacada de internet, está sacada de internet. Pero demuestra muy bien determinadas cuestiones, ¿no? En primer lugar, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las niñas? Solo chicos. Porque, claro, había que educar a los chicos, las mujeres ya tenía otra misión, otro sentido, trabajar para la casa, casarse, etcétera. Segundo, la igualdad de todos, aquí no destaca nadie. La misma ropa, el mismo estilo, la misma actitud con las manos cruzadas y tal. En tercer lugar, el papel fundamental del agente educador, por antonomasia, la Iglesia en aquella época, como transmisora de valores, etcétera. Pues bien, yo creo que eso, afortunadamente, ha desaparecido, y que hoy día lo que tenemos es que dar respuesta a una sociedad que no se parece en nada a la que refleja esta fotografía. Y en concreto, el proyecto educativo lo que nos piden es el proyecto de convivencia, es decir, es fundamental en la escuela aprender a convivir, aprender a compartir el espacio, el tiempo, objetivos con otras personas, y en segundo lugar, el proyecto para atender la diversidad de los alumnos, Y esa es la misión de un instituto, la misión de un colegio, la misión de cualquier centro escolar hoy día. La convivencia en las aulas supone muchos problemas, nuevas situaciones. Lo que más llama la atención, lo que más salta a la prensa, los temas de violencia escolar, de acoso entre escolares, cosas que probablemente se venían haciendo también entonces. Yo recuerdo cuando iba al instituto, teníamos 2 compañeros a los que les hacíamos la vida imposible. Uno porque tenía unas gafas muy gordas y otro porque era gordito y bajo y tal, ¿no? Y les hacemos la vida totalmente imposible.
pero que afortunadamente la conciencia hacia la violencia, hacia el acoso, etcétera, ha crecido mucho y es importante que se siga manteniendo. Pero luego también, pues las dificultades para dar clase, la repercusión que tiene en el profesorado, es decir, nuevos problemas, nuevas situaciones que exigen que demos una respuesta desde el proyecto educativo. Esto nos llevaría lejísimos, pero no podemos hacer. Muchas veces en los centros estamos manteniendo mucho más una actitud reactiva a los problemas de convivencia que no una actitud proactiva, una actitud de adelantarnos, una actitud de trabajar en positivo la convivencia, y pensamos y creemos, y por eso se ha diseñado así el proyecto educativo, que hay que hacer de la convivencia un objeto de trabajo en positivo, un objeto de trabajar la convivencia de una manera fundamental, convencidos de que aprender a convivir es hoy día uno de los fines fundamentales que tiene el sistema educativo, y que tan importante es aprender a convivir como aprender matemáticas o aprender ciencias o aprender inglés o aprender lo que sea, aprender la lengua propia. Y entre otras cosas porque muchos de esos conocimientos los podemos adquirir de muchas maneras, pero lo que es aprender a convivir solo lo pueden aprender si realmente se crea en el centro un ambiente, un clima, unas situaciones en las cuales el alumno pueda aprender estos valores, pueda degustar estos valores, pueda sumergirse en estos valores de la convivencia. Esta actitud proactiva, decimos, se puede concretar en 3 cosas: actuar sobre los factores que dependen del centro y del profesorado, no sobre los que están ajenos, la familia, la sociedad. No. ¿Qué tengo en mis manos? ¿Qué puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer para conseguir esta educación coherente con la ciudadanía? Trabajar la competencia básica interpersonal y las 4 dimensiones de la agencia interpersonal, que es el programa que más ha trabajado Manuel Segura, que en Cataluña es de los que más, las zonas en las que más se ha difundido, y por lo tanto no me detengo en ello. Pero decíamos que en segundo lugar era apertura al entorno, implicación en el conjunto de la sociedad. Es decir, nos hemos quejado muchas veces, y voy ya muy rápido porque llevo los 20 minutos, de la escuela cerrada sobre sí misma. La escuela tiene que ser algo abierto a todos, aprovechar las aportaciones educativas, dar respuesta, tener en cuenta, ser influidos por los problemas económicos, sociales que tiene el entorno, etcétera, el compromiso y colaboración, en fin, y muchas otras cosas. Yo creo que hay muchas aportaciones que pueden enriquecer y que pueden hacer que esta asignatura pues realmente sea viva y sirva para desarrollar ese conjunto de prácticas y actividades en los alumnos. Puedo poner varios ejemplos, algunos ya me los conocen. El premio, por ejemplo, de bibliotecas escolares, por citar algo que está al alcance de cualquiera, se le concedió a un instituto, el cual lo que había hecho era una obra muy sencilla para independizar la biblioteca del resto del edificio, del resto del instituto, de tal manera que por la tarde, los fines de semana, se podía entrar directamente desde la calle a la biblioteca y sin necesidad de que hubiera nadie vigilando ni nada, porque no se podía entrar al resto del instituto. Y a partir de ahí se hizo un plan de trabajo en el cual por las tardes había actividades para los propios alumnos y alumnas, actividades para padres y madres, para vecinos y vecinas, y luego llegaba el fin de semana, el viernes, el sábado e incluso el domingo por la mañana a veces. Quien abría la biblioteca era la propia asociación de vecinos del barrio, en colaboración con el centro, es decir, como una experiencia importante de apertura a todo esto. Muchas de las aportaciones, y aquí hay personas que pueden hablar de esto bastante mejor que yo, nos hemos inspirado a la hora de entrar en esta dimensión de apertura al entorno, por ejemplo, en lo que puede suponer el aprendizaje-servicio. Es decir, como una forma de decir, en lugar de hacer un currículum que luego vemos cómo se aplica, partimos de una práctica, de un compromiso concreto, con un problema, con una situación, con algo que está en la comunidad, y a partir de ahí es como ordenamos, organizamos y planteamos toda la reflexión, toda la parte de aprendizaje, pero siempre vinculada a esta experiencia propia que pueden tener los alumnos. En tercer lugar, decíamos que no hay profesores de ciudadanía, sino que todos tenemos que trabajar esta competencia cívica básica. Es uno de los elementos. Claro, decía antes que vais a tratar más a fondo, ¿no?, el tema de competencias y en el BUCE, etcétera. Y simplemente recordar competencias básicas. ¿Qué novedad introduce la competencia?
el saber hacer, saber práctico. Joan ya se sonríe. El saber hacer, saber práctico, adaptable a diversos contextos y carácter integrador. Es decir, una persona bien formada no es la que tiene la cabeza llena de conceptos y tal. Esa persona puede valer para ir a televisión, ganar un concurso y cuando le pregunten cualquier tontería, pues poder decir y llevarse un montón de pasta. Pero una persona bien formada es otra cosa. Es una persona que sabe utilizar sus conocimientos, que sabe comportarse y que sabe aplicarlos a determinadas situaciones concretas. Y en concreto, esta competencia básica ciudadana es que ha sido capaz de integrar valores, actitudes, conocimientos, habilidades, etcétera. ¿Para qué? Para saber convivir en situaciones totalmente imprevisibles como son las que se originan en la sociedad de hoy. Se trata de formar personas que sean capaces de poder convivir, igual que a nosotros nos ha tocado convivir en situaciones que hace 20, 30 años eran absolutamente impensables. La competencia, vuelvo a lo mismo, es la forma en que una persona utiliza esos recursos personales para resolver una tarea en un contexto definido. Y tres cosas entendemos en la competencia social y ciudadana. Es decir, cómo podemos conseguir que el alumno sepa comportarse individualmente para poder convivir en paz. Eso supone la adquisición de toda una serie de habilidades, de procedimientos, de actitudes y sobre todo de valores, de relacionarse con los demás, afrontar los conflictos, ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerantes, respeto, etcétera. Por lo tanto, cómo formar para que sepan utilizar sus conocimientos y comportarse de manera que se conviva en paz. Segundo, ¿qué habilidades son necesarias para poder participar en la vida cívica, en la vida ciudadana? Y no limitarte a ir cada 4 años a votar y nada más, sino tener una participación mucho más activa en la vida ciudadana. Asumir los valores democráticos, practicar normas sociales, acordes con ellos, conocer los fundamentos y modos de organización, etcétera. Sé que estoy yendo muy a prisa, yo no tengo inconveniente si esto se queda aquí en que lo saquéis y lo distribuyáis la copia o incluso las propias transparencias si alguien está interesado en ellas. Gracias, Pedro. Comprender la realidad social del mundo en el que se vive, que también implica determinados conocimientos, experiencias colectivas, cómo funcionan las sociedades, qué es la pluralidad social y el compromiso en la mejora de esa sociedad. Por tanto, 3 grandes dimensiones que se deben hacer y cómo. En primer lugar, en el aula. En segundo lugar, en las formas de relación que hay en el centro. Y, en tercer lugar, en el propio centro. En el aula, a través de los contenidos de las materias. Es decir, todos debemos plantearnos, desde mi área, desde mi asignatura, desde lo que yo trabajo como profesor, profesora o maestro o maestra, qué puedo aportar para desarrollar alguno de los aspectos que conforman esta competencia básica, ciudadana, etcétera. Y en segundo lugar, no olvidemos que es a través de la metodología como podemos transmitir determinadas actitudes y determinadas competencias. Es decir, que no consiste en decir, a ver, sacad el cuaderno y copiar. Tengo que ser participativo y copiármelo 100 veces y con eso ya he aprendido a ser participativo, sino que hay que crear las condiciones, para que realmente se viva, se absorba en un clima de densidad de valores, que diría Puig Provida, en el clima del centro, para poder asimilarlos, para poder por osmosis irlos aprendiendo, etcétera. En las formas de relación, que es fundamental qué tipo de relación estamos transmitiendo nosotros, a través de la que mantenemos con nuestros alumnos y alumnas, por lo tanto algo clave y algo fundamental, aprendemos más de la relación con otros compañeros y sobre todo con otros adultos, otras personas adultas, que no lo que nos pueden estar contando. Y en el centro, pues muchas cosas, desde lo que se puede hacer en la tutoría para desarrollar esta competencia, nos llevaría mucho tiempo explicarlo, las normas de funcionamiento, es decir, más que el contenido de la norma, lo que importa muchas veces es el cómo se ha aprobado y cómo se controla y cómo se aplica y cuál es el papel de la participación que tienen alumnos y alumnas en ello, las actividades extraescolares, los recursos educativos, etcétera. De tal manera que, partiendo un poco, sobre todo desde la mentalidad del profesorado de secundaria, es decir, somos profesores de un área, tenemos que hacer todos los años una planificación, una programación de nuestros contenidos, de la metodología, de los criterios de evaluación, de todo lo que es necesario. Es decir,
a la vez que hago la programación de mi propia asignatura, ¿por qué no me planteo qué puedo hacer desde mi propia área para desarrollar esta competencia social y ciudadana? Por último, es decir, una nueva área, educación para la ciudadanía, con, igual que todas las materias, su propia metodología, objetivos, currículum específico, etcétera. Los objetivos de esta área que nos hemos planteado desde el Ministerio es, en primer lugar, educar ciudadanos críticos, activos y responsables. Un ciudadano crítico es el ciudadano que es capaz de dar razón de su opinión, que es capaz de explicar por qué piensa de una determinada manera, por qué defiende una determinada tesis, y que sabe también aceptar críticamente, es decir, no porque se lo diga alguien que es superior a él, opiniones que vienen desde otro lado. Sí, por tanto, no me trago lo que me dicen, sino opiniones que realmente yo valoro, que realmente contrasto y que me convence o no me convence por esto o por esto otro. De aquí pongo siempre un ejemplo, un señor que con el que cojo el autobús todos los días en Madrid, digamos, en Tres Cantos, a las 6:15 de la mañana, y que me acuerdo la noche de San Juan, o el día de San Juan, el día 23, previo a la noche de San Juan, me dice, hoy es la noche más larga del año. Y digo, no, hombre, al revés, es la noche más corta. Y no, es la noche más larga. Que no, hombre, pero ¿cómo me dices esto? ¿No ves que ya está amaneciendo? Y dice, no, que lo ha dicho la televisión. Digo, y si lo ha dicho la televisión, ya está. No, eso no es ser crítico, sino todo lo contrario, ¿no? Activos, ha hecho decir, que se compromete y que realmente participa en lo que es el bien común, por lo tanto, no son pasivos, sino que tienen este compromiso, y responsables, es decir, capaces de dar respuesta, asumir las consecuencias de sus acciones, etcétera. Creo que insistir en este objetivo desmonta todas las acusaciones que se han podido hacer a la asignatura de adoctrinamiento, de manipulación, etcétera, porque un alumno crítico, un alumno activo o una alumna activa y responsable es todo lo contrario de lo que quiere muchas veces el poder, de lo que quiere el poder civil, el poder religioso o el poder del tipo que sea, que lo que quiere es gente, súbditos, gente que pueda manipular, gente que pueda, en definitiva, llevar donde están los intereses del poder. Y en segundo lugar, otra referencia, que es la formación en los derechos humanos y en los valores básicos recogidos en la Constitución. Planteado esto, con el nivel de profundidad que se puede exigir para determinados alumnos, no es lo mismo trabajarlo en conocimiento del medio en primer ciclo y segundo ciclo de primaria que como tal área ya en el tercer ciclo de secundaria, y es muy distinto a tratarlo en segundo, tercero de la ESO o en primero de bachillerato, y poco a poco ir viendo todos los temas. Hay 4 núcleos comunes en todos los cursos, y lo que se ha querido eso, en primer lugar, partir de la persona desde sí misma, el individuo consigo mismo, es decir, tratar el problema de la identidad, quién soy, cómo es mi relación con los demás, toda la educación afectivo-emocional. Curiosamente, este apartado es el que han suprimido todas las comunidades autónomas de gobierno conservador, lo han suprimido de su currículum, y yo siempre les he preguntado ¿por qué? O sea, porque quiero conocer el por qué, o sea, ¿qué razón lleváis? Y nunca, la respuesta ha sido la misma, no tenemos instrucciones de no entrar a discutir esto, sino simplemente aplicarlo. Ciudadanos críticos. Bueno, es decir, el individuo es la base, la educación afectivo-emocional, la educación de sí mismo, la base sobre la que se puede construir luego la convivencia, etcétera. En segundo lugar, segundo gran bloque, la convivencia y las relaciones con el entorno. Todos son los conflictos, la participación, la no discriminación, etcétera. Tercer gran conjunto de temas, la vida en una sociedad democrática, derechos y deberes, democracia, valores constitucionales, los derechos humanos. Es decir, no solamente vivimos con los grupos inmediatos de la familia, los amigos, el barrio, el instituto o el colegio, sino que vivimos en una sociedad, y vivir en sociedad implica una serie de cuestiones y una serie de problemas y una serie de temas que hay que tratar y que hay que plantear. Y por último, los problemas que tenemos en la sociedad actual, que cambian y son problemas mucho más próximos en primaria y problemas más abstractos, más generales, más globales, valga la redundancia, cuando se tratan ya en cuarto de la ESO o cuando se tratan en bachillerato. Detrás venía y tenía puesto los temas que nos llevarían a
bueno, no me ha funcionado. Tengo puesto los temas de cada curso en el bachillerato, que salió publicado ayer el decreto, los 5 grandes temas de filosofía de bachillerato, procedimientos comunes a todos los temas, saber dialogar, saber razonar, saber justificar opiniones, etcétera. La mitad de la asignatura es propiamente de filosofía, la otra mitad es ya de ciudadanía y filosofía. Y quiero terminar con 3 reflexiones. Primera cuestión, es decir, nos preocupa mucho en el Ministerio en convertir la educación para la ciudadanía en una materia fundamental. Y dicho con todo el respeto, Lorenzo, 1 hora no, nunca puede ser una materia fundamental si solamente tiene 1 hora en el horario, con todos los respetos. En la conferencia sectorial se habló de que los mínimos que iba a poner el Ministerio era 1 hora y que de alguna manera se pedía el compromiso a las comunidades autónomas de que pusieran 2 horas. 2 horas. No ha sido así en casi ninguna y de todos los colores. O sea, es decir, que no, yo creo que sigue siendo, por lo tanto, un campo en el que habrá que seguir planteando, reivindicando, con todo el respeto a las competencias que tienen las comunidades, pero creemos que debe haber al menos 2 horas para esta asignatura, al menos. Y como hay que ser optimista, yo veo la botella medio llena. Ahora la veía medio vacía, es decir, solo 1 hora, no. Ahora la veo medio llena. Por fin tenemos la asignatura, aunque solo sea de 1 hora, y ya pelearemos y haremos lo que sea para conseguir que vaya a las 2 horas. En segundo lugar, creo que estamos cometiendo un fallo importante y creo que hay que ser autocríticos en relación con la formación del profesorado. Es decir, esta nueva asignatura, con ese planteamiento mucho más activo, centrado en la competencia, en lo que tiene que hacer el alumno, etcétera, exigía un esfuerzo por parte de las administraciones, tanto la central como las autonómicas, mucho más a fondo de lo que estamos haciendo para educar, formar al profesorado, porque realmente si queremos conseguir determinados resultados habrá que poner los medios para conseguirlo. Y por último, sigue siendo una preocupación el que esta asignatura ocupe el papel que debe ocupar en los centros y sea un elemento central de los proyectos educativos, sea un elemento central. Desde mi opinión particular, considero que es un área, y todo el planteamiento de educación para la ciudadanía, como todo lo relacionado con la educación en valores, es una de las áreas con más potencialidad de innovación educativa y de cambio de los centros, y que todavía no estamos aprovechando, yo creo que ni el 3%, no llegamos ni al 5% de la potencialidad de cambio en el enfoque, en la organización, en los planteamientos que puede dar de sí la educación para la ciudadanía, no solo como asignatura, sino con las características que he señalado anteriormente. Y bueno, he ido muy a prisa, os dejo mi correo electrónico, por si alguien quiere las transparencias, se las puedo mandar, o si alguien quiere ampliar información, prometo que contestaré a todos, siempre he contestado, siempre, muchas gracias por haberme, y solo me he pasado un... Bueno, son 7 letras, mira, U, R, U, N, A, J, P, repito, U, R, U, N, A, J, P, @